Hace algunos años creé una marca de bebidas de cero. Les voy a contar cómo la construí desde la idea inicial, cómo la llevé al mercado y luego cómo la hice crecer. Y cómo después de unos años la vendí a una empresa grande de bebidas que opera en diferentes países de Latinoamérica. Te voy a contar los puntos que fueron claves para mí y que hicieron que esta marca de bebidas tuviera éxito y que igual aplican para cualquier otro producto de consumo. Así que si estás pensando en crear tu propia marca, quédate hasta el final. Este video te puede ahorrar muchos años y mucho dinero. Soy Augusto Barrantes, emprendedor en la categoría de productos de consumo. Llevo más de 15 años creando y comercializando marcas en Latinoamérica y Estados Unidos. Y hoy sigo creando marcas y a la vez acompaño a empresas y emprendedores a crear sus productos de cero y lanzarlos al mercado. Y antes de entrar a estos puntos que para mí fueron claves, quisiera darte algo de contexto. Yo tenía 23 años cuando inicié con la idea. Estaba estudiando ingeniería industrial en Lima, Perú, y la palabra emprendedor ni siquiera sonaba mucho. Tenía un amigo que me comentó de un curso de verano de exportaciones. La verdad que me llamó bastante la atención y no lo dudé y me matriculé en una. Y este curso me cambió la forma de pensar totalmente. Los profesores eran emprendedores, gente que exportaba, que tenía empresas, y la verdad que entendí que yo también quería hacer eso, quería crear algo de valor, quería tener algo propio. Y ahí es cuando empieza mi aventura como emprendedor. Bueno, en ese momento estamos hablando del 2010 aproximadamente. Perú estaba empezando a sonar mucho en el panorama mundial con sus superfrutas, superalimentos. Entonces había una materia prima muy buena, increíble, pero lo que no había mucho era productos de valor agregado que se estén exportando. Bueno, en ese momento yo no hice un estudio de mercado formal. Yo lo que hice es lo que creo que todo emprendedor debería hacer, es ir a visitar tiendas, góndolas, leer etiquetas, comprar productos, conocer las categorías en la cancha y lógicamente buscando online para complementar, pero básico, ir a la cancha en el país que vas a lanzar. Y bueno, yo ahí evaluando las diferentes categorías vi una oportunidad que para mí era clara en bebidas. ¿Y por qué bebidas? Porque bebidas era un producto de alta rotación, había espacio para innovar, además era un buen producto como para canalizar estas superfrutas que estaban empezando a sonar. Y bueno, ya con eso ya tenía mi idea inicial para arrancar. Y lo primero que me pregunté fue algo muy simple. ¿Esta oportunidad es real? ¿Realmente hay un problema que resolver en esta categoría? Lo que nos lleva al primer punto importante, al problema donde todo emprendedor debería iniciar. Vale la pena mencionar que yo había vivido un tiempo en Estados Unidos para ese entonces y ya un poco que conocía la categoría y las oportunidades que podían haber. Y esto me dio un poco más de visión. Habían productos alternativos, más saludables, con etiquetas impactantes, con propuestas muy claras. Y al comparar esto con los productos que habían en ese entonces en Latinoamérica, había un gran vacío, había una oportunidad. Y bueno, siendo honesto, para ese entonces la mayoría de marcas y productos que habían en la categoría de bebidas no eran muy innovadores y competían básicamente por precio. Entonces la calidad tampoco era muy buena. Y no solo eso, sino que también eran altos en azúcares, tenían ingredientes artificiales, colorantes, saborizantes, conservantes. Además, los empaques no eran muy interesantes, que digamos, no había un trabajo de branding prolijo, bien estructurado, bien resuelto, bien hecho. Y los sabores prácticamente todos eran lo mismo, ¿no? Durazno, mango y naranja. Entonces, para resumir, sí habían varias oportunidades para destacar, lo que me da validación que esta era una solución real al problema. Y bueno, es así como creo Quero, una bebida natural, saludable, con valor agregado único, que resolvía varios problemas de la categoría. Era baja en azúcar, estaba endulzada con stevia y el jugo de fruta. Fuimos pioneros en eso en esa época. Además era 100% natural, no tenía ningún conservante, ni colorante artificial, ni saborizante. Y además era la bebida con mayor porcentaje de fruta en ese entonces. Y bueno, lo más importante era que también fuimos los pioneros en agregar frutas exóticas amazónicas. Y esta era una de las razones principales por las cuales empecé el proyecto. Así que definitivamente tenían que estar ahí. Y eso nos hacía únicos, pero a su vez no podíamos ir tan directamente, por ejemplo, hablando del camu camu, ¿no? Esta fruta que tiene muchos antioxidantes y bastantes veces más vitamina C que la naranja. Y fue todo un trabajo darlo a conocer. Lo poníamos atrás en el empaque, pero en el pitch de venta, cuando presentamos el producto, hablábamos sobre los beneficios de esta superfruta, que eso también obviamente nos jugaba a favor. Pero el 99% de las veces la gente no lo conocía y había que educar un poco al consumidor. Incluso decían, ¿a qué sabe el camu camu? Y la verdad que no sabe casi a nada, pero le aporta un sabor cítrico. Pero bueno, en este video más adelante les voy a contar cómo llegamos a la formulación final y cómo la lanzamos al mercado. Y justo tengo acá la botella que teníamos en el momento de la venta y que bueno, es bastante similar y mantiene la misma esencia básicamente. Un empaque limpio, blanco y con un contraste fuerte de las frutas y el lobo. Solo que en este caso también jugábamos un poco con el material metalizado para hacerlo un poco más elevado, más premium. Bueno, de vuelta a los puntos clave en el camino de la creación de la marca.
Entonces ya tenía identificado el problema y estaba la solución. Ahora faltaba diseñar una estrategia algo rápido, no tenía que ser perfecta, pero que sirva para planificar paso a paso cómo íbamos a crear el producto y lanzarlo al mercado básicamente. Y bueno, básicamente la estrategia se basaba en estos 4 puntos. Para empezar, nosotros necesitábamos en ese entonces entrar al mercado y poder impactar, poder destacar. Entonces elegimos un nicho de nivel socioeconómico más elevado, ya que estaban dispuestos a pagar más por valor percibido y eso nos hacía más sentido y así nos enfocábamos en las tiendas más importantes. Y bueno, el producto al ser una bebida saludable y con beneficios se percibía ya de por sí como un producto premium. Ya sabíamos que teníamos que tener las promesas claras en el empaque desde el inicio y tenía que haber una percepción de que el producto era premium, natural, y esto tenía que ser súper claro y entenderse rápidamente. Y bueno, para todo esto yo elegí el nombre Quero, que para los que no lo conocen era el vaso ceremonial de los incas. Entonces de arranque esto ya implicaba que debía verse un producto premium, como ven en el primer empaque aquí en pantalla. Eso era parte de la estrategia de todas maneras, ¿no? Impactar con el empaque, con los visuales. Y bueno, el paso final, previo al lanzamiento, era validar antes de escalar. De todas maneras, validar en pequeño, luego de entrar a producción masiva. Y bueno, esta era la estrategia, no era perfecta, pero era simple, coherente y fácil de ejecutar. Ahora, seguramente te estás preguntando cómo hice yo para financiar todo esto a los 23 años. Y sí, yo no tenía inversionistas externos, no levanté capital inicial, el ecosistema emprendedor no era tan amigable como es hoy en día. Yo arranqué con un préstamo pequeño, lo suficiente para la etapa de investigación y desarrollo, que prácticamente la hice yo, bueno, con unos ingenieros de industrias alimentarias. Y también alcanzó para una pequeña prueba industrial con la cual después hicimos una validación y después de esto se lo presenté a amigos y familiares. No enganché mucho con los amigos, pero se lo presenté a mis padres y tuve la suerte que decidieron apostar por mí. Entonces ya tenía una inversionista inicial. Ahora había que armar un plan de negocio sólido, lógicamente, y soltar el poco capital que había, ¿no? Que en comparación a otros proyectos y a marcas grandes era súper reducido. Entonces esto era también a la vez bueno porque nos hacía ponernos súper creativos. Entonces nos asociamos, mis padres y yo, mitad a mitad. Mi padre me ayudaba también bastante en temas logísticos, de gestión, y mi madre también a veces me ayudaba en llevar los números, las cobranzas, pagos, etc. Y bueno, regresando a los puntos claves, ya hablamos entonces del problema, de una solución, armamos una breve estrategia y ahora tocaba pasar de la idea a crear algo real. Aquí tocaba empezar a construir el producto y la marca, que es mi parte favorita y la que más me apasiona. En esta etapa les recomiendo que sean muy minuciosos. El producto y la marca son los que van a soportar todo tu proyecto. Y aquí les hablo desde mi experiencia desarrollando no solo esta bebida de Quero, sino también he tenido otros emprendimientos. He tenido fábrica propia donde desarrollábamos y producíamos nuestros propios snacks, galletas, o sea, barras proteicas, granolas, crackers saladas. Y además hacíamos desarrollos para otras marcas y se los maquilábamos también. Y bueno, en general me dedico también a desarrollar productos para terceros. Entonces he hecho bastante tipo de productos y esta es la etapa donde realmente tienes que tomarte tu tiempo y ser muy minucioso. Aunque en este video no va a haber mucho tiempo como para ir a detalle tanto en desarrollo de producto como en la creación de la marca. Ya en otros videos voy a cubrir a profundidad estos temas, así que suscríbete si es que te interesa verlos. Entonces, yendo a producto y marca. Aunque ambos se desarrollan en paralelo, ¿no? En la práctica casi siempre se empieza por el producto, porque necesitas crear un producto que funcione y ya luego la marca entra para amplificar la percepción de ese producto, amplificar los mensajes, ayudar a comunicar los atributos, etc. Y bueno, a partir de ahí evolucionan juntos. Entonces, como les mencioné, en orden cronológico, vamos a hablar primero del producto, cómo fue nuestra experiencia creando el producto. Voy a combinar un poquito entre cómo lo hicimos y cómo debería hacerse para poder aportarles algo de valor. Como deben imaginarse, como todo proyecto, arranca siempre con un brief técnico donde se define todo el valor desde las competencias, desde el lado comercial, con quiénes compites, en dónde, en qué canales, si va refrigerado o no, hasta la percepción sensorial que más o menos quieres comunicar, los colores, texturas, sabores. Y luego ya viene la etapa de la formulación. Y formular no solamente es lograr un buen sabor, es lograr viabilidad técnica y económica. Hay que hacer varios ajustes en la formulación entre lo que quieres y lo que realmente se puede hacer. Nosotros al comienzo queríamos meterle un montón de fruta, un montón de atributos y la verdad que los números no daban, ¿no? Entonces, si vas a procesar con un tercero todavía tienes más limitaciones. El tema es que cada decisión técnica aquí impacta en los costos, la logística y el margen. Y pasa similar con el empaque. Aquí si quieres ser estratégico, cada pieza debería de comunicar algo.
Aquí la selección de empaques puede ser clave, ¿no? Porque, por ejemplo, en nuestro caso queríamos no solamente dar una percepción, es como un mix, un balance, ¿no? No solo queríamos dar una percepción de que era premium, sino a la vez queríamos dar conservación. Entonces, por ejemplo, elegimos el vidrio porque el vidrio tiene una barrera alta al oxígeno y por ende preservaba mejor los sabores, aromas, colores, etc. Lo mismo con la tapa de aluminio que preservaba por la barrera del oxígeno que tiene el metal. Y bueno, posteriormente elegimos unas bandejas de cartón plastificadas para apilamiento y para reducir, ¿no? Mermas y pérdidas cuando el producto se transportaba logísticamente. Y bueno, definir el precio y el margen también es todo un mundo. En mi experiencia se construye entendiendo bien en dónde y con quiénes vas a competir. Si tu foco, por ejemplo, en Latinoamérica es ir a retail moderno, tiendas de conveniencia, autoservicios, tienes que entender que este canal se va a llevar el 50% y hasta un poco más el precio al consumidor final. Y ya si tú inicias sin tener esta parte clara, tu modelo no va a cerrar. La verdad es que tienes que ver la manera de tener suficiente margen para que tu marca pueda escalar en el corto o mediano plazo. Y bueno, hablando de eso, no solamente basta con producir, ¿no? También necesitas tener una producción escalable. Bueno, aquí yo personalmente recomiendo mucho, y es lo que hicimos también con Quero, que inicien tercerizando o maquilando, como le dicen en la industria, teniendo en cuenta que estos procesadores, estas fábricas, cuenten con todas las normativas que pide el retail de destino o el mercado de destino si quieres exportar, y con todas las regulaciones sanitarias y operativas que pide tu país, lógicamente. Hay que tomar en cuenta también que esto va a ser como un compromiso, un matrimonio a largo plazo, en el que si te empieza a ir bien y empieza a hacer volumen, vas a necesitar renegociar costos, que te garanticen más espacios, tienes que hacer un buen contrato de producción. Y la otra es que te vayas con una planta propia, que no lo recomiendo para nada, ya estaba en esa situación y es otro negocio. Entonces, si tú realmente quieres enfocarte en hacer crecer una marca, terceriza, maquila, ten tu partner en operaciones y producción y tú dedícate a escalar la marca como founder. Y bueno, ahora el branding y el packaging, una de mis partes favoritas también, bueno, estas dos lo son. Entonces, regresando a los puntos, mientras construíamos la parte técnica de todo el desarrollo del producto, en paralelo estábamos construyendo toda la identidad de la marca. Y en mi experiencia lo ideal es concentrarte en estos 4 pasos. Empezamos con la estrategia de marca, ¿no? Primero definimos el posicionamiento, a quién le vamos a hablar, qué espacio queremos ocupar, qué tipo de percepción queremos crear con el consumidor. Por ejemplo, en nuestro caso Moquero fue natural, premium, exótico, amazónico. Esas eran como que nuestras palabras clave, nuestros keywords. Y ahora recién empezamos a construir la identidad de la marca, que es básicamente cómo se ve la marca, cómo se siente, qué personalidad tiene, ¿no? Cómo le habla a este público, a la audiencia. El nombre, la tipografía, los colores, ¿no? ¿Qué experiencia transmite? Y todo esto debe ser coherente y debe estar súper alineado. Si no tienes esto súper claro, tu comunicación se va a volver genérica y no vas a lograr una conexión genuina. Y esto le pasa a muchas marcas que no logran conectar con su audiencia. Entonces todos estos elementos se consolidan para formar el manual de marca, un documento que asegura coherencia en todos estos puntos de contacto cuando interactúas con el consumidor. Y esto es súper recomendado que le pongan mucho foco, mucho detalle, mucha atención. Si necesitas ayuda con esto, tengo un estudio que se especializa en productos de consumo, se llama Cabina. Y bueno, ya con tu manual de marca bien estructurado, recién aquí vamos a la parte de diseño de empaque, que prácticamente viene a ser la ejecución física de esta identidad de marca que ya creaste. Por ejemplo, en el caso de Quero, primero nos mandamos con un fondo metalizado, ¿no? Para conectar más con la palabra Quero y elevar más la percepción del producto, ya que íbamos a un nicho premium. Y posteriormente pasamos a un envase como este que les mostré, que ya era un poquito más limpio, más moderno, ¿no? Con las tipografías redondeadas que eran más cercanas, más alegres. Bueno, y una vez que tienes ya tu diseño basado en la identidad de marca, aquí lo que se debe hacer y que hacemos también en Cabina es darle seguimiento al material en la imprenta para asegurarte que lo que diseñaste, que lo que tenías en pantalla o en tu cabeza realmente se pueda transmitir a la realidad. Entonces hay que asegurarse yendo a preprensa, validando colores, hay que ir con patrones de referencia y si haces esta parte bien, la verdad que tu producto lo va a romper, le va a ir bien. Entonces ya tienes todo tu diseño de empaque, tu producto está terminado, tienes una identidad de marca coherente. Todo esto tiene que estar muy bien hecho, como les comenté, porque en Góndola tienes solamente 2 segundos para convencer al consumidor. Entonces acá viene otro punto también importante. Aparte de que tengas un diseño bonito, coherente con tu identidad visual, aquí hay que meterle un poquito de psicología del consumidor. O sea, desde los colores, las tipografías, todo esto que ya lo planificaste al inicio, tiene que estar muy bien transmitido en el empaque y los mensajes clave tienen que estar a la vista en el orden esperado que la gente está acostumbrado a leer. Voy a desarrollar aparte un video sobre esto porque es un tema que me encanta y la verdad necesita mucho tiempo porque hay diferentes técnicas y es todo un tema de estudio aparte. Pero bueno, para resumir, tu empaque y tu branding no solamente debe ser visualmente agradables,
sino que deben comunicar rápido y claro un solo mensaje, el mensaje de valor, el más importante que tengas, porque no puedes decir muchas cosas a la vez, tienes que decir una sola. Y tu empaque lo voy a comunicar claramente en 2 segundos. Entonces, si no haces todo esto bien, que son un montón de cosas, la probabilidad de que convenzas en góndola sin que alguien te conozca va a ser bien baja. Y para finalizar, esto impacta directamente en el margen que vas a poder tener, porque si tienes un producto muy bien logrado, vas a poder también marginar más. Y bueno, finalmente la validación de la percepción, que es todo esto que les acabo de contar, pero verlo en góndolas, incluso hay programas, hay páginas, aquí les dejo un par, que te ayudan a ver si tu producto está resaltando realmente en góndola y convierte y es eficiente el mensaje y etcétera. Pero por lo menos lo mínimo que debes hacer es ir a góndolas, ir a tiendas, poner tu producto ahí, tomar fotos y luego ir donde personas que no conozcan el producto y la marca y hacerle preguntas si vieron el producto, qué entendieron, mostrárselo 2 segundos, luego ocultarlo y ver, sacarles mucho feedback. Y ahora viene la etapa de la validación real, ¿no? Cuando fuimos ya del concepto a nivel laboratorio a llevarlo a una producción real, no grande, sino una producción piloto que se les dice, que es una producción a escala más pequeña, controlada, pero que es mucho más real que la versión a nivel laboratorio. Si en pequeño haces 3 litros, acá haces pues 1000 litros. Entonces esto va a afectar a distintas variables que vas a tener que regular para poder escalar tu fórmula a nivel industrial. Entonces ya con esta prueba piloto empiezas a validar la percepción sensorial del consumidor en base a algo más real. Por ejemplo, nosotros lo que hicimos ahí, yo me acuerdo que fuimos a tiendas a hablar con los dueños de los negocios, tiendas independientes pequeñas, y les regalábamos producto a cambio de que nos dejen hacer degustaciones y poner su producto ahí en la tienda y que lo vendan ellos, ¿no? Que lo vendan para ganancia de ellos, no era producto regalado. Pero aquí la verdad que esto sirve muchísimo porque te da un feedback real, hablas con la gente, haces degustaciones, ves qué precios están funcionando, qué no. Entonces hicimos así en unos 3, 4 ubicaciones y esto la verdad que ayudó bastante. Inclusive esto nos hizo ajustar el dulzor. Estábamos un poco más dulce de lo que deberíamos estar. Recogimos bastante feedback. La gente esperaba que por ser decir bajo en azúcar y con stevia y con ingredientes naturales, todo esto iba a hacer que el dulzor se sienta menos. Entonces lo sentían muy dulce. Lo que hicimos rápidamente fue hacer un ajuste, bajarle un poco el dulzor, también hacer que se sienta un poco más ligero el jugo y más refrescante. Y con esa fórmula nos quedamos para ir oficialmente a los canales. Ahora entramos a pricing y márgenes. Para nosotros esto fue toda una aventura, una aventura dura con la que aprendimos a la mala muchas veces. Ahí nuestro gran error fue no tener una estructura de costos sólida. No teníamos tanto conocimiento, tanta experiencia. La verdad que fuimos aprendiendo y ajustando en el camino. Inclusive cuando empezamos a crecer muy rápido y no teníamos el margen ideal que debimos haber tenido desde el inicio, eso hizo que estuviéramos muy ajustados varias veces, así casi al punto de quebrar el negocio, quebrar la marca. Porque en consumo masivo puedes estar vendiendo un montón y seguir creciendo, pero no necesariamente esto significa que tu marca es saludable, que tus números están saludables. Primero que crecer cuesta caro, hay que abastecerse, inventarios, todo eso. Entonces tienes que tener un muy buen margen, considerando también que el flujo de caja no siempre va a estar a tu favor. La verdad es que normalmente los retails se demoran entre 30, 45 hasta 60 días en pagarte. Entonces tienes que tener suficiente margen y también poder de negociación con tus proveedores para poder llevar a este ciclo económico a tu favor. Y no es una tarea fácil. Aquí sí yo les recomiendo que se asesoren con un buen financiero. Si no tienen las espaldas financieras para sostener un crecimiento, no lo intenten todavía. Vayan de a pocos, concéntrense en su canal, generen mucha rotación, recompras, comunidad, construyan bien su marca en un solo canal. Eso es lo que justo después, ahora que veamos canales, les voy a explicar. Porque en resumidas cuentas, crecer es caro y tienes que financiar ese crecimiento de alguna manera. Bueno, en resumen, tienes que tener una estructura de precios sólida, tener buenos márgenes muy saludables. Yo aquí cometí varios errores. Subí precios muy tarde, luego los subí demasiado rápido, de golpe. Yo la verdad lo que he aprendido es que es clave tener un muy buen margen y números muy claros, y sobre todo si tienes planes de crecimiento, tus costos, tus márgenes tienen que ser alineados con ese forecast, con esa proyección financiera. Y bueno, ya teniendo en claro los costos y los márgenes, ahora tocaba ver en dónde ibas a vender tu producto, ¿no? Así que ahora, ¿cómo fue mi experiencia entrando a estos canales de venta? Bueno, esto ya seguramente lo deben saber, pero no existe una estrategia de ventas única, sino que hay una estrategia de ventas por canal. Porque bueno, cada canal tiene sus particularidades y funciona totalmente diferente. Y antes de contarles lo que hicimos en cada canal con Quero, me gustaría recomendarles, en base a mi experiencia, que al inicio se enfoquen solamente en un solo canal. Por ejemplo, si hoy en día estás lanzando una marca y no tienes el presupuesto para aguantar el flujo de caja y todos los márgenes y costos que se lleva el retail, y decides, por ejemplo, concentrarte en el canal online,
Entonces a través de redes sociales crea tus comunidades, arma tus embudos de venta, empieza a convertir, invierte en anuncios pagados, haz buen contenido orgánico y revienta en ventas, sácale todo el provecho que puedas hasta que tengas una estructura de venta sólida y una comunidad, compras recurrentes y todo esto se va reflejado en tus redes sociales, por ejemplo, también. Entonces ya después puedes negociar con eso, con un canal moderno y decirle, oye, mira toda la audiencia y comunidad que manejo. Y ya tienes la sartén por el mango, ¿no? Ya tienes algo, no estás yendo a probar suerte en el canal moderno, porque si vas así de la nada, ellos te van a ver como un producto nuevo. Y si te dieran la oportunidad de entrar, ¿no? Que ya de por sí es difícil, no te van a hacer mucho caso, no te van a dar mucho espacio y las negociaciones van a estar complicadas ahí, no van a estar a tu favor. Y viceversa, si tienes un poco más de presupuesto y decides entrar directo al retail, puedes negociar, oye, quiero estar en estas 3 ubicaciones top o 7 ubicaciones top de prueba, ¿no? Te voy a poner unas exhibiciones premium, voy a pagar mi espacio, voy a hacer degustaciones, o sea, haces algo pero lo respaldas con acciones de marketing y no solamente a nivel redes sociales, sino que también en el mismo punto de venta. Pero bueno, a lo que quiero ir es de que es importante enfocarte en un solo canal antes de empezar a migrar a los demás. Para hacerlo bien, cada canal requiere mucho tiempo y enfoque. Ahora, sobre el canal moderno, nosotros con Quero empezamos en tiendas de conveniencia con grifos Primax. Grifos es lo mismo que gasolineras en caso no seas peruano. Gracias a ellos tuvimos la oportunidad, nos hicieron una prueba, nos dieron, si no me equivoco, 7 ubicaciones y tuve la suerte que mi distribuidor para grifos que tenía experiencia más canchero me dijo, oye, métele full degustación a todo porque ellos van a ver los números durante un mes o 2 meses más o menos, durante el periodo de prueba que no recuerdo exactamente cuál fue. Entonces nosotros por lo menos 3 días a la semana en cada punto estuvimos haciendo degustaciones, sobre todo en los más importantes, y nos averiguamos cuáles eran las horas de mayor tránsito y ahí estábamos haciendo degustaciones, no con degustadoras que simplemente servían el producto y ya, ¿no? Eran impulsadoras vendedoras, ¿no? Hablaban sobre los beneficios, daban folletos, brochures, eran súper carismáticas, se enganchaban mucho con el cliente, les comentaban directamente sobre los atributos del producto. Entonces era algo nuevo y había algo de qué hablar por ahí y enganchaba y todos tenían que ver con el producto. Entonces por ahí fue un éxito esto de las degustaciones. Lo recomiendo mucho enfocarse en un solo punto y meterle full degustaciones para generar rotación. Y bueno, felizmente este periodo de prueba fue exitoso y esto nos permitió irnos a todas las demás gasolineras y este fue nuestro primer buen cliente antes de irnos a los supermercados, donde también hicimos lo mismo. Empezamos con uno, lo trabajamos mucho y ahí migramos a los demás. En el canal tradicional, que es los kiosquitos, las bodegas, este canal más masivo, fue todo un tema particular, porque no habían buenos distribuidores para empezar. Porque en Perú, por lo menos, el distribuidor le hace honor al nombre y solo distribuye logísticamente, no vende el producto. Los vendedores solamente toman pedidos y no le dan importancia a nuevos productos, no los capacitan bien. Incluso puedes capacitarlos, pero estás compitiendo también con empresas muy grandes que ya les vienen dando incentivos mayores y bonos, etcétera. Y ellos, tienes que entender también que ellos ya tienen, estos vendedores de las distribuidoras ya tienen su bono y sus ingresos ya definidos. Entonces, a menos que vayas con un muy buen presupuesto, no los vas a impactar realmente. Además, para captar la atención de una distribuidora que trabaje bien y que llegue a los puntos, ¿no?, que tú quieres, debes tener, o sea, tu producto tiene que ser bien competitivo y ya por lo menos tiene que estar en otro lado, porque no van a desarrollar toda tu marca desde cero si no has demostrado que funciona. Algo que yo hice acá después de trabajar primero con distribuidores y que no me funcionó muy bien porque no generaban buen impacto en ventas, fue armar mi propia mini fuerza de ventas, que eran 2 vendedores y yo, y nos íbamos a visitar todos estos negocios, bodeguitas, kioscos. Y lo bueno de esto era que lográbamos hablar directo con el comprador, enseñarles un solo producto, no un portafolio grande, extenso. Entonces lograbas conocer al comprador, darle una propuesta, una promoción específica para él, ordenar el producto ahí mismo, porque íbamos con producto, muchas veces íbamos con producto en el carrito, sobre todo cuando iba yo, porque en el caso de los demás vendedores era a pie y era preventa, ¿no? Pasaban un día, tomaban los pedidos y al día siguiente se dejaba el producto con una movilidad. Pero en fin, en pocos meses abrimos más de 100 puntos de venta y con buena rotación y buena exhibición en puntos claves que habíamos definido estratégicamente, mapeamos. Y luego ya con esa cartera de clientes fui a negociar con 2 distribuidoras. Le di unos clientes a una y los demás clientes a la otra distribuidora. Y ahí empecé ya a trabajar en base a algo con ellos y a objetivos de cómo crecer esas carteras. Y este era un canal importante que igual representaba más o menos un 15 hasta 20%, ya que el canal moderno sí representaba el 70%.
Otro canal que trabajamos fue el canal Oreca, pero lo trabajamos muy sutilmente, solamente como un tema de imagen para hoteles top y cafeterías, donde no se generaba mucho volumen, pero era como exhibición, era parte del plan de marketing. Y el canal saludable estaba todavía muy incipiente, entonces la verdad que solamente estábamos en uno que otro punto saludable, no le prestábamos todavía mucha atención. Y bueno, en directo al consumidor vendíamos por redes sociales, básicamente por Facebook, porque Instagram no era tan potente en esa época. Definitivamente hoy en día es un canal muy importante, pero para nosotros no era relevante en ese entonces con Quero. Y bueno, ahora el punto 7 marketing. ¿Qué hicimos con Quero en marketing? Bueno, en orden de importancia primero hicimos sampling. Ese fue el marketing face to face, cara a cara, el más importante. Recibir ese feedback, lograr que mucha gente nueva pueda probar el producto, interactuar con ellos, darles conocimiento sobre los ingredientes que teníamos porque era beneficioso para ellos. Entonces, generar toda esa conexión cercana y genuina con el cliente que se logra con las degustaciones es clave. Y la verdad que le pusimos mucho foco ahí en tiendas de conveniencia y en supermercados. Y eso fue algo que hizo la diferencia en ese entonces versus otras marcas. Luego, otro punto clave fueron las exhibiciones. Negociaba. Yo estaba muy pendiente siempre de las exhibiciones y de cómo aumentarlas y cómo negociarlas. Tenía una obsesión con las exhibiciones y el número de frentes que teníamos. Entonces, ese es otro punto clave, ¿no? Porque ese es tu marketing en la calle, que te vean más espacios, más frentes. Tienes que cuidar también con quienes te ven al costado porque con ellos te van a comparar. Entonces hay que ser bien meticuloso con eso. Y bueno, en redes teníamos Facebook con más de 20.000 seguidores y ese era prácticamente nuestro canal de ventas directo y donde marketeábamos anuncios, promos, nuevos puntos de venta, pero era básicamente eso. Bueno, ya les comenté los que fueron mis puntos claves en mi experiencia personal, pero yo creo que le podemos agregar un punto más en este camino de generar valor y construir marca con esa experiencia de Quero. Y este también es otro de mis puntos favoritos, que son las ferias y el networking. Bueno, yo escucho que mucha gente va a vender a las ferias y no es que esté mal, pero no debería ser el foco cuando vas a una feria. La verdad que he participado en muchas ferias, incluso participé en la primera expo alimentaria que hubo en el Perú con Quero, participamos en varias también, no solamente en Perú, en Chile, en México, en Estados Unidos, hemos participado en varias. Y las ferias te sirven para entrar a la liga, para entender el canal, para ver en qué anda la competencia, cuáles son las tendencias clave y también maquinaria, procesos, tecnología. Entonces es bien bonito porque conoces bastante gente, generas vínculos, relaciones, ¿no? En el sector, entonces como te sientes un poquito más acompañado, es algo que la verdad se lo súper recomiendo. Y además si estás pensando en exportar, esto es como una vitrina para que compradores de otros países te vean y cara a cara tengas un contacto directo, prueben el producto, conversen, vean posibles precios. Incluso yo en una de las ferias de expoalimentarias acá en Perú, cerré mi primera exportación a Estados Unidos con los jugos, ¿no? Yo después ya he exportado otros productos, barras de snacks y otro tipo de productos, pero con Quero puntualmente mandamos un contenedor a New Jersey para vender en una parte de New Jersey, Jersey City, y luego en la parte de Nueva York, ¿no? En el Bronx, más que todo en las zonas latinas porque nuestro importador en ese caso era un distribuidor del canal latino, pero ahí esa experiencia fue genial porque yo me fui, obviamente, después cuando el producto llegó, personalizamos los empaques, obviamente hicimos unos ajustes, pero la cosa es que me fui allá y salía con los vendedores, fue una experiencia bien bonita. Recorríamos algunas zonas de Manhattan, otras de New Jersey, nos íbamos arriba hasta el Bronx, algo de Queens y en general fue una experiencia que me abrió los ojos para yo luego empezar a desarrollar este canal, seguir creando productos y seguir abriendo oportunidades en ese canal en Nueva York porque tiene una particularidad que hay muchos puntos de venta unidos juntos en un solo bloque y tienes desde delis, tiendas independientes naturales, retails pequeños. Tiene una particularidad que casi todos los dueños de los negocios son independientes, entonces no es que vas a ir a conversar con cadenas, puedes hacerte tu ruta, que es lo que hice, que fue que lo aprendí justo en esta experiencia con Quero, y que años después me voy con unas barritas que yo tenía en mi fábrica a vender y meterlas en Estados Unidos, luego abrir punto por punto y luego pasárselos a un distribuidor del canal saludable. En fin, esa es otra historia que voy a contar con todos mis aprendizajes de lo que hice bien y todo lo que hice mal. Ahora, antes de entrar a la etapa de la venta de la marca, les muestro rápidamente en pantalla los puntos que para mí fueron clave. En el 2018 aparece la oportunidad de vender la marca. Ojo, esto no fue de la noche a la mañana, me tomó casi 9 años construir la marca. Era también, lógicamente, todo desde cero, mi primer emprendimiento. Y finalmente, cuando se cerró la operación, la venta fue por más de $1.000.000, ligeramente por encima de $1.000.000. Pero lo importante más de cuánto estaban pagando para mí fue lo que estaban comprando, ¿no? Ahí me di cuenta de qué era lo que estaban realmente comprando. Y ahí entendí claramente algo, ¿no? Que las empresas
no compran productos, están buscando comprar posicionamiento, percepción, valor, marca. Por eso cada dólar que inviertas en crear percepción y marca, recuerda que está yendo a valorizar algo intangible que es la marca. Y en nuestro caso con Quero, ¿qué compraron? Una marca ya posicionada, que seguía creciendo al pasar de los años, que tenía buena rotación, que tenía buena recordación y sobre todo que tenía un nicho claro. Inclusive yo recuerdo que me dijeron en una reunión de cierre que estábamos ahí conversando que habían buscado a Quero porque habían hecho un estudio de mercado y cuando hablaban de bebidas naturales estábamos en el top of mind, o sea, en el tope de recordación. Sobresalía como el más relevante en la categoría saludable. La verdad que eso fue para mí reconfortante, era una señal de que se habían estado haciendo bien las cosas. Tal vez no todas, pero bastantes se habían hecho bien. Entonces lo que están comprando es distribución, percepción, posición en la categoría, porque la verdad es que crecer cuesta y crecer rápido cuesta mucho más. Y crecer rápido tampoco te garantiza nada, porque puedes estar vendiendo mucho con el presupuesto que está empujando, el presupuesto de marketing que está empujando cuando recién lanzaste un producto. Después de unos meses le quitas ese push, todo ese presupuesto que le has metido en promociones, en impulsaciones, todo, y el producto realmente no conecta bien con la audiencia y no hay recompras, no hay una verdadera rotación, que es lo que manda realmente. Entonces ahí van a darle de baja a tu marca y es así como la mayoría de las marcas mueren. Por eso es que el 90% de los emprendimientos en esta categoría fracasan porque la verdad no están generando una coherencia. Porque por querer crear productos rápido, hacer un branding rápido, lanzar rápido, crecer rápido, no se detienen en estos detalles claves de tener una coherencia visual, una identidad de marca clara, un producto sólido y generar comunidad, rotación, enganche, recordación de marca. Todo esto es un trabajo que demora años. Puedes hacerlo tal vez muy bien en un año, ¿no? Pero por lo menos de 1 a 3 años te va a tomar construir algo de marca. Y lógicamente se adapta a tu nicho, al tipo de producto, qué tan innovador seas. Hay un montón de variables. En fin, por eso es que es tan atractivo para una empresa grande comprar una marca que ya están dando, ¿no? Porque minimizan riesgo, ya tienen posicionamiento y rápidamente la hacen crecer mucho más rápido con todos sus recursos. Incluso la usan para extender líneas, como por ejemplo han estado haciendo con Quero también, extendiendo actualmente otros productos como Aloe hoy en el mercado. Así que si estás construyendo, pensando en construir una marca, suscríbete a mi canal. Voy a estar subiendo contenido del rubro basado en mis experiencias actuales creando y lanzando productos en Latinoamérica y Estados Unidos. Y en caso quieras contactarme, dejo abajo mi información y la del estudio. Y bueno, finalmente para cerrar el video, se dieron varios factores que fueron clave. Entonces yo diría que fue tener un producto sólido, validado con un buen product market fit, o sea, el pricing correcto, el tamaño, ¿no? Los sabores, la percepción en general, todo eso se fue ajustando y era lo que estaba buscando el consumidor. Hubo un match ahí. El branding y los mensajes del empaque eran lo suficientemente fuertes como para generar un vínculo y recompras con la gente y generar una comunidad. El nicho se eligió bien y los canales de venta, el foco en los canales de venta también fue clave. Luego cuarto, generar rotación, mucho foco en rotación, les recomiendo esto demasiado. Y lo último, ser consistente en todo y coherente en todo lo que haces, ¿no? En cómo te ven y cómo te perciben y ser perseverantes en el tiempo, ¿no? Bueno, todo esto fue lo que permitió que la marca se construyera y genere valor y que pueda alguien después interesarse en comprarla. Bueno, espero que este contenido haya sido de valor para ti. Compártelo también con alguien que creas que le pueda interesar el tema. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en un siguiente video.